Fuerte, ¿no es verdad? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y ahora, bendito sea el nombre del Señor, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, bendito sea el Señor por eso. Por tanto, es testimonio de todo verdadero cristiano que el pecado no confesado es motivo de mengue en el gozo espiritual. De ahí que para la manutención del gozo sea necesaria la vida cristiana, debe ser vivida constantemente en una práctica de confesión y de arrepentimiento. Hermano, tenemos cuentas pendientes. Si tenemos cuentas pendientes, si hay cosas que debemos confesar o decirle al Señor, hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para decirle, Señor, no me quiero ir de este lugar sin poder confesar mi pecado delante de ti, sin poder quitar de mi vida aquellas cosas que están estorbando la operación abundante de tu Espíritu, trayendo el gozo de lo alto en mi corazón. Amén. Tercer razón o causa por la cual podemos estar viviendo, querida iglesia, en apatía espiritual. Tal vez tenemos un nuevo corazón, tal vez no estamos viviendo en la práctica del pecado, pero la tercera, y esta es bien importante, es que pueden haber en nuestros corazones formas de idolatría que de alguna manera están dominando el alma. Formas de idolatría que en algún sentido están dominando el alma. Ese es el pecado del corazón, es la desobediencia al primer mandamiento mosaico. Hermano, Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de hacer ídolos. Y debemos estar constantemente atentos a esa realidad. Hermanos, el ídolo no es un vicio pecaminoso. El ídolo es una buena dádiva que Dios nos ha otorgado, pero que viene a ocupar un lugar desordenado en nuestros corazones. ¿No es cierto? Creo que la gran mayoría de nosotros debemos saber que funciona más o menos así. Dios nos ha otorgado los bienes de este mundo para que podamos disfrutar de ellos. Yo he tenido la oportunidad de venir a este lugar con mi esposa y ha sido un regalo muy grande poder disfrutar de ella y poder compartir en el coche estando aquí juntos. Ha sido una gran bendición. Dios nos ha dado familia, nos ha dado trabajo, nos ha dado estudios, nos ha dado bienes materiales, nos ha dado el deporte, el ocio, la tecnología, nos ha dado tantas cosas buenas. Pero cuando cualquiera de ellas, hermanos, pasa a dominar el santuario de nuestro corazón, porque el corazón tiene un santuario, tiene un lugar de adoración, fue creado para adorar. Bueno, cuando cualquier objeto creado por Dios para nuestro bien y alegría pasa a ocupar el santuario del alma, de manera inevitable el gozo mengua. En efecto, cuando cualquier objeto de eso, sea la familia, sea el ministerio, sea el dinero, sea el trabajo, pasa a ser el fin para el cual tú vives, hermano, la Biblia pasa a llamar a ese objeto, que es un ídolo, lo pasa a llamar las hierbas malas que ahogan la planta que el Señor ha plantado y no la dejan fructificar. O lo llama también una cisterna rota que no retiene agua. ¿Veis las imágenes? Son imágenes de realidades que nos privan del gozo, que nos quitan el agua, que ahogan el fruto. Y a veces no estamos experimentando el gozo del Señor porque si hiciésemos un análisis sincero en nuestro corazón, deberíamos reconocer que estamos viviendo para el trabajo o para el dinero, o para el disfrute de la familia, o para la obra del ministerio. Y ahí me meto yo en el saco, hermano. Si me preguntáis cuál es el mayor ídolo con el que tiene que luchar mi corazón todos los días, os aseguro que es en primer lugar mi esposa y mis niñas. Y en segundo lugar el ministerio que Dios me ha dado. Tengo que recordar todos los días para la manutención del gozo espiritual que Cristo es el primero, que Él es la fuente. Y hermano, bendito sea el nombre del Señor. El Señor muchas veces también trae quebrantos a nuestras vidas para recordarnos una y otra vez esa necesaria realidad. Querida iglesia, la manutención de nuestro deleite en Dios depende en gran medida de que vigilemos nuestros amores. Pues puede que el amor al mundo esté desplazando el amor del Padre en nuestras vidas. Qué fuerte. ¿Lo veis? ¿Tengo un nuevo corazón? Es la primera pregunta. Segunda, ¿estoy viviendo en la práctica del pecado? ¿Hay pecados no mortificados que debo llevar al altar y pedir, Señor, perdóname, y empezar a hacer guerra en contra
de la pereza, la murmuración, la falta de perdón o cosas que estén anidando en el alma. En tercer lugar, la idolatría. Padre Santo, ayúdame, Señor, a evaluar estas realidades y no permitir que hayan ídolos dominantes operando en el alma. Todo eso es bien importante. En cuarto lugar, otra razón por la cual a veces mengua el gozo en el corazón del creyente, y esta ya es cambiar un poco de terreno, es que podemos tener un entendimiento torpe del Evangelio, un entendimiento torpe del Evangelio y por lo tanto estar viviendo la vida cristiana no a partir de la gracia de Cristo, sino a partir de las obras de la ley. Hermanos, puede que estemos agotados por poseer un concepto erróneo de la obra de Cristo y de la verdad del Evangelio. Aunque en esta iglesia, después de escuchar todo lo que habéis cantado, creo que el Señor os está poniendo una base firme. Pero bueno, de todos modos, todos llevamos, como varios han dicho, todos llevamos un fariseo dentro, ¿no es verdad? Y puede que estemos viviendo, esforzándonos por alcanzar el favor divino con nuestras propias fuerzas día a día, que estemos intentando constantemente cumplir la ley para sentirnos al final del día que nunca damos la talla, que nunca es suficiente, que el Padre nunca está feliz con nosotros. Y claro, de manera inevitable, cuando vivimos de ese modo, eso roba nuestro gozo, porque siempre hay un poquito más por alcanzar. Yo me acuerdo, para mí, a mi parecer, el mayor guitarrista de todos los tiempos ha sido Paco de Lucía. Evidentemente lo conocéis, ¿no es verdad? En cierta ocasión tuve para mí es un absoluto genio. O sea, había un toque divino en ese hombre para que pudiese tocar la guitarra como lo hacía. Es realmente increíble. Pero en cierta ocasión escuché un reportaje que le hicieron. Y él decía, mira, yo empecé a ensayar y a tocar la guitarra para agradar a mi padre. Para que mi padre estuviese contento conmigo. Yo tenía la necesidad de que mi padre estuviese contento conmigo. Pero, y mirad, tomad nota de esto, él dijo, pero, te voy a confesar abiertamente algo, le dijo al que le estaba entrevistando, le dice, mira, cuando yo termino un disco, dice, yo soy incapaz de escucharlo, porque me da vergüenza. Y yo digo, Dios mío, si este hombre es incapaz de escuchar su disco porque le da vergüenza, dice, porque siempre siento que nunca logro dar la talla. Hermanos, muchas veces es así como nos relacionamos con Dios. Y cuando alguien se relaciona a partir de los parámetros de la ley con Dios, el gozo es imposible. ¿Por qué? Porque, hermanos, por gracia sois salvos. Amén. Por medio de la fe. La salvación es un regalo del Padre en Cristo, que se nos otorga y muy por encima de la realidad de nuestro pecado. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Por eso, en Hechos capítulo 15, versículo 10, en el concilio de Jerusalén, Pedro dijo las emblemáticas palabras, ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¡Wow! Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, por lo tanto, si esa es la propensión de tu alma y me preguntas, ¿qué puedo hacer? Bueno, la respuesta es léete, hermano, Romanos una y otra vez. Léete la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas 20.000 veces hasta que tu alma empiece a beber de la gracia de Cristo. Se dice que Lutero, que fue uno de los hombres en la historia de la iglesia que más luchó con esta realidad en su propio corazón, a grado de odiar a Dios, porque él sentía que nunca lograba agradarle y por lo tanto nunca estaba feliz. Decían que en toda su vida él tuvo que leer Romanos todos los meses, 2 veces al mes. A cada 2 semanas él estaba terminando Romanos y volvía a leerlo. De modo que él lo memorizó, evidentemente, pero aún habiéndolo memorizado, seguía leyéndolo mes a mes, 2 veces cada mes. Bueno, hermanos, a veces tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque no disfrutaremos de la paz subjetiva del alma, del gozo, sin la certeza de esa paz objetiva que Cristo ha conquistado por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestro peregrinar de la fe
nuestro progreso en la santidad, nunca serán el fundamento firme para nuestro descanso. Lo vimos ayer en el taller. Jamás. Dios nunca ha ordenado que el fruto o el esfuerzo cristiano sea la base de nuestra salvación, sino la sola obra de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Así, hermano, recuerda el Evangelio, canta el Evangelio, mira a Cristo, descansa en Él todos los días de tu vida. Hoy, Pastor Josué estuvo leyendo Hebreos capítulo 12, que nos enseña que la carrera de la vida cristiana debe ser corrida como puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Él? El autor y consumador de la fe. Él es aquel que opera la fe en nuestras almas, pero Él es aquel también que ha consumado de manera objetiva el camino por el cual la fe debe peregrinar. Y es en Él y solo en Él que descansa el corazón del creyente. Amén. Solo de ahí fluyen las fuentes del gozo y del amor divino. Bendito sea su nombre. Pero bueno, llegado a este punto del sermón, puede ser también que alguno pueda decir: pastor, yo he nacido de nuevo. Pastor, yo no estoy viviendo en la práctica del pecado. Pastor, hasta donde tengo entendimiento, no hay ningún ídolo dominante en mi alma. Evidentemente lucho con idolatría, como todos los aquí presentes, pero no puedo decirle que hay algo por lo cual esté viviendo por encima de Cristo. Estoy luchando con eso, pastor. Y por cierto, leo el libro de Romanos 2 veces al mes. Bueno, eso ya, si alguien lo hace, pero he entendido el Evangelio y me esfuerzo por mirar a Cristo y descansar en Él. Y sigo apático espiritualmente, mi corazón sigue sin experimentar el gozo del Señor. Bueno, hermano, la última causa de esto que voy a citar ahora, y no menos importante que las anteriores, es que puedes estar muy cansado, puedes estar completamente agotado. Puede ser que estés pasando por momentos de grandes pruebas, gran conflicto espiritual, o que seas una madre que tiene 3 niños pequeños y que no duermas por las noches. Y la solución para la apatía espiritual en esos casos, hermanos, ¿sabes cuál es? Dormir y comer. Y me dirá: pero pastor, ¿eso es espiritual? Absolutamente espiritual. El mismo Dios que te dio una psique, un alma, te ha dado un cuerpo. Y la interrelación entre ambas realidades es absoluta. Por lo tanto, a veces la apatía espiritual puede derivar no de ningún problema en el alma humana, pero del simple hecho de estar viviendo en un mundo caído en el cual muchas veces nos agotamos aún físicamente. ¿Os acordáis de un hombre de Dios que cayó en una profunda apatía y desespero espiritual y lo primero que el Señor hizo con él fue darle de comer y decirle que durmiera? Elías, ¿no es verdad? Camino al monte Horeb, ¿no es verdad? Cuando estaba todavía ahí agotadísimo, ¿no es cierto? El Señor sencillamente le daba de comer y luego le decía: Elías, duerme. Y después de comer, dormir, ahora le dijo: bueno, vamos a seguir ahora adelante. Bueno, a veces hay que hacer eso. Sencillamente tenemos que descansar y dormir sabiendo que el Señor nos va a restaurar la alegría. Muy bien, ahí tenéis entonces algunas de las causas, algunos de los diagnósticos que pueden estar operando en la vida de una persona cuando ella está apática espiritualmente. Pero volviendo ahora al Salmo 85, me gustaría entonces responder a la siguiente pregunta: ¿cuál es el remedio? Este fin de semana estamos de remedios, ¿no es verdad? Remedios para los ataques del diablo, hoy remedios para la apatía espiritual. Bueno, ¿cuáles son los remedios? ¿Qué hacer, pastor, si estoy apático espiritualmente? He dicho algunas cosas ya en el camino, pero vamos a ver en el Salmo 85 algunas que son bien importantes. La primera de ellas, desde luego, lo que debes hacer se correlaciona al problema que tienes, pero bueno, algunas generales que podemos ver aquí en este salmo que acabamos de leer. Hermanos, la primera de ellas: ¿qué hacer cuando no deseo a Dios? ¿Qué hacer cuando mi alma está apática? Bueno, en primer lugar, querido hermano, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Versículos 4 al 7 leemos: restáuranos, oh Dios. Oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Querido hermano, lo primero que tienes que hacer es evaluar si hay determinadas formas de pecado o cuestiones que tienes que apartar de tu vida. Tal vez algunos en este lugar tengan que pedir perdón. Tal vez algunos en este lugar deban perdonar. Tal vez otros en este lugar deban dejar de sonegar impuestos y pagar lo que se le debe a aquellos a quienes se le debe.
Tal vez algunos deban pedir perdón y confesar pecados a hijos, a esposa o a esposo. Tal vez otros deban poner en orden su vida en este área o aquella. No pierdas tiempo. Clama a la restauración del Señor. Ruega por su misericordia y ponte a cuentas con Dios. Eso es lo primero. En efecto, en la historia de la iglesia, todo verdadero avivamiento, que al final de cuentas es de lo que estamos hablando, reavivamiento, avívanos, oh Dios, nace de un verdadero arrepentimiento. Nace de una confesión genuina de pecado. Nace de ponernos a cuentas con Dios. Por eso, si ese es tu estado, en primer lugar aprendemos en este salmo, ten misericordia, muéstranos, oh Jehová Dios, tu misericordia y danos tu salvación. Es un buen día en la mesa del Señor para poder hacer un análisis en ese sentido. En segundo lugar, hermanos, la restauración del alma deriva de oír la palabra de Dios. Me encanta lo que leemos en el versículo 8, dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Hermanos, la palabra del Señor es lo que el Espíritu Santo de Dios utiliza para vivificar el alma apática y abatida del creyente. El Salmo 119 es el salmo que más habla de la Escritura. Pero yo quiero luego animarte a leerlo en tu casa y darte cuenta de que el salmo que más habla de la Escritura es el salmo que más habla del avivamiento, de la vivificación del alma. Solamente por daros un ejemplo, en el Salmo 119, versículo 25, el salmista dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Por lo tanto, la vivificación del corazón pasa por ponernos a cuentas con Dios, pero en segundo lugar por hacer nuestra morada en la palabra del Señor. Vuelve a ella, hermano. Medita en ella de día y de noche. Medita de día y de noche. Haz de ella tu alimento, tu agua, tu pan, tu vino. Y como dice el Salmo 1, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que a su tiempo, ¿qué ocurre? Dará su fruto, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. No te pierdas el culto público, no te pierdas las oportunidades de venir a ser discipulado y entrenado en la Sagrada Escritura. Es mediante la palabra que el Señor vivifica el corazón de los creyentes. Por lo tanto, el que quiera ser vivificado por el Señor, que acuda a la palabra del Señor. En lo que a mí respecta, en los momentos en los que he pasado por momentos de profunda apatía espiritual, lo único que ha librado mi alma ha sido realmente hacer mi morada en la palabra del Señor. Y finalmente, hermanos, lo último que tenemos que hacer es orar. Este salmo es un salmo de oración. Versículo 6 dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Sabéis, hermanos, orar y esperar en los tiempos de sequía es lo que corresponde al creyente. Orar y esperar. El Salmo 40 empieza diciendo, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Por lo tanto, sí, hay momentos en la vida cristiana en los que la sequedad es real, que tenemos que hacer pacientemente esperé a Jehová. ¿Hasta cuándo? Él oyó mi clamor. Y cuando Él oye, cuando Él determina que el tiempo ha llegado, Él nos quita nuevamente del pozo de la desesperación, pone nuestros pies sobre una roca alta, pero no solamente eso, Él pone un cántico nuevo en nuestra boca para que ahora podamos cantar con gozo al Señor, con una adoración renovada, vigorosa y santificada por los tratos del Altísimo en nuestras vidas. Así que, querida y amada iglesia, Coram Deo, ora y no dejes de orar. Ora fervientemente, haz tu habitación en la palabra, pero hazlo orando. Hazlo orando, estudia orando, medita orando, clamando al Señor, para que en la medida en la que tu mente se adentra en estas gloriosas realidades del Evangelio que el Señor de manera tan preciosa os está enseñando en estos últimos años, las aguas del Santísimo Espíritu del Señor puedan
correr en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, en el Salmo 85, nuevamente, vemos lo que algunos consideran una expresión poética del Evangelio. Mirad lo que dice el versículo 10. La verdad, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Algunos, y yo estoy de acuerdo con ellos, consideran que aquí tenemos una expresión poética de la verdad del Evangelio. Hermanos, ¿en qué lugar, si no en la cruz de Cristo, la misericordia y la verdad, en términos de obediencia y justicia, se han unido? ¿Dónde la gracia y la justicia se han besado, si no es en la cruz de Jesucristo? ¿Dónde la justicia ha mirado con alegría cuando la verdad ha brotado desde la tierra, sino en el Cordero Jesús? Hermano, en la persona de Cristo y solo en Cristo, las aguas del Espíritu Santo de Dios corren a favor de su pueblo. El domingo pasado estaba predicando en Granada, en la iglesia, el Juan capítulo 7, versículo 37 y 38, cuando dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, que sería derramado sobre aquellos que creyesen en Él. Porque claro, todavía no había sido glorificado, hacía falta que Él subiese en gloria. Pero hermanos, en el día de hoy, nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha derramado su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado. Se ha levantado al tercer día para lanzar lejos nuestra maldad y vestirnos de su justicia. Y se ha sentado a la diestra del Padre para desde aquel lugar, como Hijo de Dios e Hijo del Hombre, derramar, darnos la dádiva de su Espíritu como agua que reconforta el alma. ¿Qué os parece si cerramos este tiempo orando y pidiéndole al Señor que en su misericordia Él nos deje beber de su agua? Aleluya, Señor. Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Queremos agradecerte porque ella viene a dar respuesta a todo lo que cada uno de nosotros como hijos tuyos necesitamos en este peregrinar. Señor, tú conoces nuestro corazón. Conoces que muchas veces pasamos por apatías y por momentos, Señor, como los que hemos leído en este salmo. Pero gracias, Padre, porque tú nos has dado esa roca que es más alta que nosotros, que es Cristo, que nunca cambia. Y en esos momentos podemos refugiarnos en Él. Y podemos descansar de que las cosas no cambian. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nos consuelas, Señor, saber que es así. Pero también tu palabra nos anima y nos llama a orar diciendo: vivifícanos, Señor. Vivifícanos, Señor. Vuelve a darnos vida. Y esa es mi oración en esta mañana. Es mi oración por la vida de mis hermanos en este lugar. Es mi oración por tu iglesia, por cada uno de nosotros, Padre. Señor, es mi percepción, Padre, y tú sabes mejor que yo, que has hecho un análisis de tu iglesia hoy. Que, Señor, has deseado que cada uno de nosotros podamos evaluarnos delante de ti, de tu santa palabra. Pero también nos has invitado a ir a ti. Nos has invitado a ponernos en cuenta contigo, a oír tu palabra, a descansar en el Evangelio y a orar. Por eso queremos terminar este tiempo de la palabra orando y pidiéndote, Señor, que en tu misericordia tú vuelvas a darnos vida, restaures nuestra alegría. Te lo pedimos, Padre, y oramos en el nombre de Jesús.